Hey, bienvenido de nuevo. Generalmente nosotros hablamos de emociones y de sentimientos como si fueran la misma cosa. Sin embargo, esta situación no es del todo real. Tanto emociones como sentimientos son expresiones distintas del humano. Hoy te invito a que conozcas sus diferencias. Si te interesa este video, quédate que ya comenzamos. Uno de los avances más importantes en el mundo de las emociones viene a partir de los estudios de Paul Ekman. Este autor plantea que las emociones han evolucionado para ayudarnos a abordar los problemas vitales, y esta situación ha generado una serie de características esenciales que vemos en cada una de las emociones que poseemos. Anteriormente ya te había platicado sobre Paul Ekman, puedes ir a ver ese video al terminar este. Las emociones se van a caracterizar por tener un inicio rápido y una corta duración. Tienen una ocurrencia espontánea, una evaluación automática y además generan coherencia entre sus respuestas. De acuerdo a Ekman, estas características nos podrían ayudar a diferenciar las emociones básicas de otras que no lo son, o de otros estados como los sentimientos. Sin embargo, estas características no nos alcanzan para diferenciar la gran cantidad de estados afectivos que nos acontecen, como podría ser la tristeza, la frustración, la vergüenza, el desprecio, la envidia o la indignación. De este modo, utilizar la conceptualización de sentimientos nos permitiría explicar todos estos otros estados afectivos que no podemos englobar como emociones, pero que sí tienen que ver con la afectividad. Entonces, los sentimientos podrían ser entendidos sí como estados emocionales, pero que a diferencia de estas, no son respuestas inmediatas que se tienen ante el entorno. Y además, los sentimientos tienen la característica de poder perdurar en el tiempo. Podemos sumar una característica más. Esta es que el sentimiento tiene la posibilidad de evocarse de una manera fiel. Esto quiere decir que un sentimiento puede recordarse y vivenciarse con más facilidad que una emoción. Demos algunos ejemplos. Los sentimientos no son una respuesta inmediata como la emoción. Yo puedo tener sorpresas si por ejemplo me dan un regalo. Esto es inmediato, pero un sentimiento como la culpa se cultiva de a poco, es decir, se desarrolla a partir de la reflexión de un suceso, por lo que no es un estado de inmediatez. Los sentimientos pueden perdurar en el tiempo. En el caso de la culpa, una persona puede sentirla tras una acción indebida y ser un sentimiento que se sostenga varios días o por muchísimo tiempo más. Cosa distinta si hablamos de una emoción como la felicidad, que se vivencia tras el momento placentero, pero que después de ese deja de funcionar. Por su parte, en el caso de los sentimientos, estos se evocan de manera fiel. Nosotros podemos evocar un episodio de nuestra vida que nos generó vergüenza con relativa facilidad, a diferencia de las emociones, que tienen un carácter transitorio como podría ser el asco tras oler algo en descomposición. Así, la afectividad funciona de manera muy distinta en emociones y en sentimientos. En forma sintética, las emociones, tal y como postuló Ekman, serían eficaces para las tareas fundamentales de la vida, o dicho de otro modo, para sobrevivir en nuestro entorno. Por su parte, los sentimientos nos permitirían la posibilidad de adaptarnos y de sobrevivir en el medio social. Así, el origen de los sentimientos no tendría un carácter filogenético o evolutivo, sino social. Y esta diferencia fundamental en que una tiene un carácter evolutivo y la otra uno social, tiene implicaciones profundas en el desarrollo y en la conducta humana. Esto quiere decir que una persona puede sentir culpa, pena o vergüenza por situaciones que en otra cultura no apremiarían el mismo sentimiento. Por su parte, en el caso de las emociones básicas, todos podremos sentir miedo tras una sensación de amenaza o de peligro, asco al ver un cuerpo en putrefacción o tristeza tras una experiencia dolorosa. Esto quiere decir que el sentimiento se moldea en un contexto, mientras que la emoción es una respuesta ya fundamentada en la filogenia del sujeto. Pero regresemos un poco y hablemos sobre otras diferencias que encontramos entre emociones y sentimientos. Al ser los sentimientos estructurados por lo social, estos se definen a partir de creencias o de sistemas morales, que nos llevan a la necesidad de que para poseer sentimientos se tiene que tener una capacidad de conceptualización. Esto implica que la posibilidad de experimentar sentimientos requiere un nivel cognitivo o de pensamiento superior que permitan generar el o los conceptos necesarios que produzcan algún sentimiento. Es decir, para sentir vergüenza al equivocarme, debo poseer la capacidad de comprender que aquello que he realizado realmente se interpreta como un error o como una equivocación. O si me siento culpable por quebrantar la ley, debo poseer el sistema conceptual de que hay cosas que son indebidas de hacer o que bien están prohibidas. Y justamente este sesgo generado por los códigos morales
por las creencias y por la necesidad de poseer un contenido de conceptos para poder sentir, estructura una diferencia más. Y esta es la necesidad de que los sentimientos tengan una penetrabilidad cognitiva. Y la última característica que nos ayuda a diferenciar emociones de sentimientos tiene que ver con la evidencia corporal de estos. En el caso de las emociones podemos evidenciar con facilidad cambios corporales de carácter universal, como la dilatación de las pupilas, el erizar de la piel, el aumento de la frecuencia cardíaca o del tono muscular, entre muchas otras. En contraste, los sentimientos ya sea de culpa, vergüenza, desprecio, envidia o indignación no contarán con este repertorio corporal y mucho menos podríamos detectar un carácter universal en el mismo, sino que serán probablemente cambios más sutiles y variables acorde en el contexto en que se presentan. En síntesis, podemos decir que emociones y sentimientos no son una misma cosa, sino estados que podemos experimentar y que si bien son tan parecidos que los podemos confundir, tienen grandes diferencias. En el caso de los sentimientos, tendríamos una reacción tardía, una temporalidad o la capacidad de evocación fiel que revisamos. A su vez, una situación de adaptabilidad al medio social, así como la necesidad de poseer un contenido conceptual para experimentarlas, así como una penetrabilidad cognitiva y una evidencia corporal de carácter sutil. Por su parte, en las emociones, encontraríamos un inicio rápido, una corta duración, el hecho de que se presenten como ocurrencias espontáneas, una capacidad de evaluación automática y una coherencia entre las respuestas. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya sido de interés y sobre todo de utilidad. Si fue así, me ayudaría mucho si me dejas un like o si me comentas qué te pareció el video o de qué otros temas te gustaría que te platique en los siguientes. De la misma manera y como siempre, sería genial si me ayudas compartiendo este contenido para hacer crecer este canal, pero sobre todo para acercar el mundo de la psicología a muchas otras personas. No olvides suscribirte y nos estamos viendo pronto.